Bueno, les vamos a hablar también de otras cuestiones que tienen que ver con los niños. Este es un libro titulado La bruja piruja, del que vamos a hablar con su autor, que es maestro, que es un amante de la poesía, que es una persona que nos ha visitado en alguna otra ocasión para hablar también de libros. Es Carlos Blanco. Carlos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por haber venido al programa para hablarnos de otra creación de este libro, de La bruja piruja, que es teatro infantil en verso. Sigue Carlos muy empeñado en trasladar a los pequeños el mundo del teatro y el mundo de la poesía, que aquí se da en la mano. La poesía, ¿no? Fundamentalmente, esta era una pequeña obra hecha en verso, no tenía ningún afán de que fuese una obra de teatro. El caso es que hablamos en el grupo al que pertenezco, el grupo Ateneo Teatro, y me propusieron pues alargarla un poquito más para poderla representar, y así fue. El grupo Ateneo Teatro, del que aquí hemos hablado en alguna ocasión, nos ha visitado también Carlos junto con otros miembros de ese grupo del Ateneo, que sigue teniendo actividad. Sí, nos bastante. Alegramos de ello, ¿no? Se le dio un impulso al Ateneo y ahí sigue. Sí, lleva un año con más alegría. Vamos, estamos muy contentos. Bueno, decíamos que este libro lo que trata es de llegar a los pequeños con el mundo del verso, el mundo de la poesía, de una manera pues muy amena, muy divertida, con un personaje con el que ellos pueden asimilarlo a muchos de los cuentos que han leído, que han escuchado. Se pone a partir de 8 años. ¿Es bueno esto de más o menos establecer unas edades? Más que nada por orientar un poco al lector o a los padres, a los propios niños. Pero bueno, mira, nosotros estamos representando la obra y desde niños de infantil hasta mayores, pues hasta los papás pues han disfrutado con ella, o sea, la han soportado, digamos. O sea que bueno, es orientativo. Exacto, es una cuestión orientativa. Luego hay niños que leen cosas de mayores, de un poquito mayores. Para escucharla muy bien, claro, lógicamente, para leerla no, porque hace falta pues saber leer. Y los niños de infantil pues no pueden, y muchos de primero pues están iniciándose, pero para verla representada sí es más o menos la edad adecuada. Bueno, lo que vemos de fondo es algunos momentos de la representación en el Ateneo, precisamente, porque ha habido varias representaciones hasta ahora, ¿no? 7 u 8, sí, la última la haremos el próximo sábado a las 9 de la noche en Doñinos, en el Centro Cultural de Doñinos, y ha habido ya 7 u 8 representaciones. Esta que estamos viendo es el día del estreno, que fue en el Ateneo, y hubo lleno a rebosar, la verdad, hubo un público que se tuvo que quedar fuera. Ahí vemos a Toño Blázquez, que también es un buen amigo de este programa, un buen amigo de todo lo que tenga que ver con cultura, con poesía y con las letras en general, y hace el papel de narrador. Que hace de narrador, y Isabel de Cabo, que en este caso pues está caracterizada de bruja. Bueno, esta bruja es una bruja muy particular, que utiliza unas palabras que están subrayadas en el libro, porque claro, aquí esa parte educativa, lógicamente, de Carlos, no solo la poética, está muy presente. Unas palabras que están subrayadas y que después aparecen en un pequeño vocabulario, un pequeño diccionario al final de este libro, y se anima a los pequeños a apadrinar una palabra. ¿Cómo es eso? Efectivamente, pues hay algunas de ellas, algunas son ciertamente desconocidas, o pueden serlo desconocidas para los niños, y otras pues están prácticamente en desuso. Entonces a mí me gustaba hacer una actividad un tanto interesante, que podía ser esa de apadrinar esa palabra y utilizarla pues durante la semana en las conversaciones diarias, en los escritos, en las redacciones, y por eso está ahí. Aparte de que luego forma una actividad, todas ellas forman una actividad que al fin y al cabo no deja de ser una pifia que yo digo que realiza la bruja una vez que se desarrolla la historia, y las palabras pues las desordena, y los niños que ya saben utilizar lógicamente el diccionario, pues la actividad consiste en que tienen que ordenarlas alfabéticamente. Bueno, es un juego bonito, ¿no? Y dice, los niños pueden escribir a labrujapiruja30@yahoo.com y le mandan la palabra que han apadrinado junto con el nombre, los apellidos, la dirección, todos los datos, y recibirán una sorpresa en su domicilio. No sabemos todavía qué será. Bueno, es curioso porque decimos que hay palabras muy normales, muy habituales, pero no tanto para los niños pequeños. Arpía, por ejemplo, mujer con mucha maldad y muy fea. Como les dé para apadrinar esta, no sé a quién se la van a... Bueno, esa es difícil. Esa es de las complicadas, pero bueno, se explican otras. Azotea, alacena, alboroto, arguiñano, se explica quién es Carlos Arguiñano, sigilo, angustia, bueno, por citar algunas de ellas. Acedera, que es más extraña también, ¿no? Es una planta que crece en los prados, comestible. Por la experiencia que tiene Carlos de otras obras y de otros trabajos en teatro y en verso, con los niños, a veces es bueno introducirles palabras que no son
las habituales de todos los días, ¿no? Porque quizá los tratamos como demasiado simples, ¿no? Los niños tienen que ir aprendiendo este lenguaje. Sí, lógicamente, además les llama mucho la atención determinadas palabras. Ahora se me ocurre la primera cagalega en cuestión que aparece en la obra. Entonces, cuando suena esa palabra, pues hay una risotada tremenda en el patio de butacas, les hace muchísima gracia. Sí. Claro, palabras que les llaman la atención. Bueno, y ahí tenemos a algunos personajes también de esta obra. ¿Qué pasa con estos muñecos que tenemos aquí colocados hoy en nuestro plato? Pues son dos muñecos que se me ocurrió la idea, como doy clase de plástica en el colegio, se me ocurrió la idea pues de realizarlos con los niños, porque viesen un poco la técnica de utilizar el papel maché, y ahí están representados. Les llamó mucho la atención y bueno, fueron viendo la evolución día a día de cómo fueron saliendo, y aprovechamos pues para el día del estreno pues tenerlos. La bruja no la hemos hecho, puesto que va caracterizada con una de las compañeras, en ese caso que hemos visto en las imágenes con Isabel de Cabo, y bueno, pues ahí están, les queda como curioso y mucho más vistoso ahora. Sí. Bueno, al final todo se retroalimenta, ¿no? O sea, estamos haciendo teatro, estamos haciendo poesía, estamos haciendo versos, al mismo tiempo trabajo en la escuela, sí, ¿no? Es una actividad pues lúdica, pero sin que el niño se dé cuenta, o por lo menos aparentemente pues estamos iniciándoles en la lectura y en las artes escénicas. ¿Y hay mucho teatro escrito en verso para niños? Hay mucho. Nada más hace falta meterse en internet y se verá que hay cantidad de grupos y escritores que escriben en verso. Otra cosa es luego lo que llegue a la sociedad, pero vamos, yo pienso que sí. Lo que llegue a la sociedad y lo que se pueda representar, ¿no? Se pueda representar, que no siempre es fácil. Sí, aquí, no es fácil, no. Tenemos el Ateneo y este grupo que apoya también este trabajo de Carlos, y de esa manera se llega de una forma mucho mejor al público. Vamos a recordar en Doñinos este sábado, ¿no? Para los que quieran ir, los que nos están viendo. El sábado a las 9 de la noche, sí. Más o menos ya hemos dicho niños como a partir de los 8 años, sí. Pero pueden ir mayores de esa edad. Teatro familiar, perfectamente, los papás pueden pasarlo perfectamente. Además va complementada la representación con una exposición de las ilustraciones que vienen en el interior, que también las hemos realizado, y bueno, están todas enmarcadas, las pueden ver allí. Viene también la obra complementada con un audiovisual de Luis Gutiérrez, el presidente del Ateneo de Salamanca, y bueno, más sorpresitas que hay por ahí. O sea, pues esto será en Doñinos, como decimos, no es la única obra que tiene Carlos, ni mucho menos, ni en verso, ni relacionada con el mundo infantil, relacionada con el mundo de los niños, ni intentando trasladar a los niños grandes obras de la literatura, porque por ejemplo, hay una adaptación del Lazarillo de Tormes, ¿no? Que va a salir, me contaba. Todavía lo recuerdas del año pasado, ¿eh? Del año pasado, lo contamos sí, aquí en el pasado programa. Estábamos aquí hablando de él. Hice una adaptación en verso sobre la vida del Lazarillo de Tormes, y es una adaptación pues dirigida fundamentalmente a chicos de secundaria. Hicimos unas 12 representaciones en cuestión de 3 meses, también junto con el Ateneo Teatro, y Tomás Hijo, pues que es profesor de la Facultad de Bellas Artes, ilustrador y editor, me propuso hacer una versión dirigida a niños de primaria, para hacer un álbum ilustrado, y está en estos días, está terminándola ya, va a entrar en imprenta. Para el otoño estará en nuestras manos ya. Bueno, o sea que una adaptación para esos chicos de esa edad, y además con esos dibujos de Tomás Hijo, que ya sabemos que hace siempre un muy buen trabajo, así que estamos deseando verlo y contarlo también. Decir también, si me permites, sí, que la portada y la contraportada del libro, que es curioso, si te das cuenta, los espectadores se fijan, pues es la misma, no es muy normal ver la misma portada. Está hecha por un amigo mío, Julio Veredas, fue compañero también de magisterio. Julio Veredas Batle es un buen dibujante que de casta le viene al galgo, puesto que su abuelo y su padre también lo eran, y él vive en Ávila, y bueno, pues se dedica a esto, y me favoreció el poder tener la portada del libro. Y ha captado perfectamente la esencia de esta bruja piruja, que bueno, como bien decía Carlos, tanto por la portada como por la contraportada, tenemos ese dibujo de ese personaje al que antes hemos visto caracterizado en la representación. Digo yo, Carlos, que el teatro, lo comentábamos antes, es una forma fantástica de llegar a los pequeños, de acercarles algo que de otra manera igual les puede resultar muy difícil de comprender. ¿Ha habido mucha tarea de adaptación, por ejemplo, del Lazarillo, para quitar palabras, para reducir la parte más complicada? Es una criba tremenda la que hay que hacer, porque te tienes que empapar perfectamente de la obra,
y luego pues escurrirla de tal manera, cribarla, pasarla por el cedazo de manera que te quede lo esencial, sin hacerla variar mucho. Yo en la primera adaptación procuré ceñirme exactamente a lo que era la obra. La segunda ya he tenido que quitar un capítulo a petición del editor Tomás Hijo, porque para los niños no era como muy representativo y era poco entendible. Entonces sí, hay que cribar bastante. Es difícil, pero bueno, yo creo que hemos salido adelante y ya veremos. Luego, además supongo que se ven los resultados, sí, ¿no? Y el que los niños entienden el mejor haberla esas representado obras tantas veces, pues nos ha dado un poquito de idea de lo que puede ser y lo que realmente ha llegado al público, en este caso a los niños, que de momento pues les han encantado, las críticas les ha gustado mucho. Bueno, Carlos no para, esto es un ejemplo, hemos hablado de Lazarillo de Tormes, tiene muchísimos libros que no podemos recordar porque son un montón y muchos premios también, y no sé si sigue trabajando ahora mismo en más obras nuevas. Ahí estamos pendientes, andaba con idea de meterme con la Celestina, pero ya veremos a ver. Bueno, después de Lazarillo es un buen lugar por donde continuar, ¿no? Seguimos haciendo cosas, sí. Estos días estaremos también el día 19, ya que has hablado del campamento de verano San Agustín, pues estaremos ahí en los agustinos también haciendo un poquito con los niños, llevando pues este tipo de cosas a los niños, con educación ambiental también y demás. O sea que, aunque es verano, no paramos. El verano, es verdad, el verano también da para otras muchas cosas que a lo mejor durante el invierno no hay tiempo de hacerlas. Pues le agradezco mucho a Carlos Blanco que haya venido al programa para hablarnos de esta bruja piruja, para traernos a estos dos personajes también que nos han acompañado hoy, y mucho éxito en el futuro con la Celestina o con lo que se tercie. Con lo que se tercie. Con lo que haya de venir. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros, muy amable.